Bueno, el tema que presentamos ahorita es las operaciones con vectores en R2 y R3, en RLN en general. Vamos primero a darnos una pequeña vectores unitarios, ¿de acuerdo? En el manual de clase, por favor, consulte los vectores unitarios. Cualquier vector que nosotros tengamos, podemos escribirlo en términos de sus vectores unitarios, donde A, este y J son los vectores, y igual en R2 a 1,0 y 1,0 y J es igual a 0,1. Entonces nosotros podemos escribir cualquier vector, nuestra notación puede estar escrita en términos de los vectores unitarios, donde A, la primera componente A va multiplicada por el vector I, más la segunda componente B por el vector J. Entonces esa es otra notación que podemos utilizar, en algún punto lo vamos a hacer. En R3 tiene una extensión, ¿no? Entonces nosotros tenemos un vector 3, 2, menos 5, en términos de sus vectores unitarios puede ser 3i más 2j menos 5k. Donde I, J, K se escriben de esta manera. Aquí es K, perdón. Aquí es K 0, 0,1. Bien. Entonces, estos nos van a servir en caso de que se nos pidan operaciones en esta notación. Entonces, no es difícil, ¿de acuerdo? Solo es un cambio de notación. Donde I, J, K, J son los vectores unitarios. Bien. Entonces, en R2 vamos a definir algunas operaciones básicas para vectores. Esto se extiende para Rn en realidad. La primera operación va a ser el producto por un escalar, ¿sí? Es un alfa v donde alfa pertenece a lo real. Entonces, si tenemos nosotros un vector v, multiplicarlo por un escalar implica estirar ese vector. ¿De acuerdo? Puede ser estirar ese vector. Si alfa, aquí vamos a dar un apunte más, si alfa está entre, si alfa está entre menor que 0, sin ser 0, menor o igual que 1, menor que 1, está entre 0 y 1, lo que sucede es que se dilata ese vector. Vamos a dar un ejemplo donde vamos a ilustrar eso. Entonces, el producto por un escalar simplemente es multiplicar cada una de las componentes por ese escalar. Aquí está ilustrado. Alfa por v es multiplicarlo por cada una de las componentes. El vector opuesto, un vector opuesto, se puede ilustrar como menos v. Lo que hace es que cambia la dirección del vector. Si v tiene una dirección, al multiplicarlo por un negativo, obtenemos su dirección opuesta. ¿De acuerdo? Y esto pues, para cualquier vector v, aquí voy a ilustrarlo, no lo puse, con v igual al vector v sub 1, v sub 2. No lo puse, lo vamos a agregar. Entonces podemos simplemente, menos v es multiplicar por un negativo, por negativo 1 cada una de las componentes de v, ¿de acuerdo? Y esta puede ser las notaciones que podemos utilizar. La suma, pues es igual, la suma de dos vectores implica la suma de sus componentes. Obsérvese acá. Si U es U1, U2 y V es V1, V2. Entonces, la suma de sus vectores es la suma de sus componentes correspondientes. Y de igual manera con la resta. Solo que aquí vamos a hacer una pequeña ilustración gráfica. Esta es la ilustración en cómo quedarían los vectores en caso de sumarse. ¿Sí? El vector suma va desde el punto inicial de U hasta el punto final de V, en caso de ser U más V. Y el vector resta, ¿de acuerdo? Va de los puntos iniciales, del punto inicial de V al punto inicial U, si va de la forma U menos V. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de ilustraciones para poder ver si se hace esto. Agregando con lo de la suma, también le llamamos la regla del paralelogramo. Si nosotros tenemos dos vectores A, B con un punto inicial común, la suma de ellos es un vector que va desde el punto inicial de ambos y lo cruzan y formándose como un paralelogramo, ¿cierto? Es un paralelogramo el que se forma. Entonces la suma también nos produce esta propiedad geométrica de formarnos un paralelogramo. Veamos un ejemplo ilustrativo.
Así rápido. Tenemos nuestros vectores U, V, W. Y hagamos las siguientes operaciones. Entonces no es nada del otro mundo. Esto es ilustrativo. Por ejemplo, 3 en el primero. U es igual a 1,3. Vamos a hacer las operaciones aquí. Solo que aquí está muy separado. Ahí. Entonces esto va a ser igual en la primera operación a menos 3 por U. Entonces solo multiplicamos el 3 por cada una de las componentes de U, que sería menos 3,9. Bien, miremos ahora 1 medio por V, es lo mismo, lo multiplicamos por 1 medio del vector V. Esto es igual a 1 medio por V. El producto por un escalar. Esto es igual a 3 medios menos 1. Menos 1. Entonces veamos qué es lo que sucede. Miremos la representación gráfica así rapidito aquí en GeoGebra. Vamos a hacerla. Observemos los vectores U y los vectores V. Ya están ingresados. Este es U, 1,3 y V es 3,-2. Sí, estamos bien. 1,3 y 3,-2. Ahí están ingresados los vectores. Entonces, si queremos encontrar el primer vector que era, graficar, perdón, menos 3 por U, ¿qué va a pasar con menos 3U? Aquí lo voy a ingresar. Menos 3U es el mismo vector, aquí está, solo que con dirección hacia atrás. ¿Sí? Este es U y este es menos 3U. Tiene dirección opuesta, solo que y con una magnitud más grande, puesto que al multiplicarlo por un escalar, en realidad estamos aumentando su magnitud. Esto con respecto a U. Y con respecto a V era 1 medio, ¿verdad? 1 medio de V. Entonces miren qué va a pasar con V. Voy a quitar U por el momento. Entonces miren con V, ¿qué pasó? Este es el vector V, este grande, y el vector 1 medio de V, le voy a dar color acá, es más pequeño, ¿verdad? Más pequeñito. En realidad tiene la mitad de la longitud. Entonces al multiplicar por un escalar, lo que nosotros obtenemos son vectores más grandes o más pequeños según el escalar a que multipliquemos. Y con la dirección opuesta en caso de ser negativo. Bien, esto con respecto a lo producto por escalar. La suma y la resta, pues es lo que dijimos anteriormente, solo sumamos y restamos sus componentes. En este caso sería U más V. ¿Sí? Vamos a hacer la operación de suma. Esto va a ser igual. Vamos a borrar acá. Más. Esto es igual a 1 más 3, esto nos da 4. Y 3 más menos 2, esto nos da 1. Entonces el vector suma es 4,1. El vector resta, obvio, es la diferencia de los dos. Bueno, el vector resta vamos a hacerlo tal vez de esta manera. Es un poco más formal. En realidad la resta de vectores es igual a la suma de W más el opuesto de V. ¿Sí? Es una forma de ilustrarlo. Usted puede hacer la resta directamente, pero es otra forma de ilustrarlo. Esto es igual a W más el opuesto de V, que sería este de acá, solo que es opuesto. Sería menos y más. Pero al final del asunto es una suma lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Usted pudo haber restado, al final de cuentas, la operación que vamos a desarrollar es según la ley de signos, pero bien, da lo mismo como lo hagamos. Yo lo voy a hacer ahorita así de esta manera. Entonces 0 más menos 3, esto es, disculpen, 0 más menos 3, esto es negativo 3, y menos 4 más 2, esto es negativo 2. Vamos a verificar, esto es W menos V. Sería 0 menos 3, menos 4 más menos 2, menos 2. Bien. Veamos la ilustración gráfica de estas dos operaciones, de U más V y W menos V. Volvamos a GeoGebra. Vamos a ver. Hicimos primero U más V. Aquí tenemos U más V. Aquí tenemos U más V. Perdón. U y V. Ahí está. U es 3,1. Estamos aquí. Estamos en este de acá. U es 3,1, 1,3, perdón, y V es 3, menos 2. Entonces el vector suma es 4,1. Nos tiene que formar un paralelogramo, ¿verdad?
U más V, allá está. Sí, aquí tenemos el paralelogramo. Aquí podemos completar nosotros la figura. Lo voy a hacer esta vez. Y tendríamos algo así, ¿ve? Algo así. Y lo que conforma es un paralelogramo. ¿Bueno? Este es el principio geométrico de la suma de vectores. Que lo que obtenemos es un paralelogramo. Con la resta sucede algo similar. Vamos a ver W menos V. Ya metimos W acá. Sí, ya está W. Entonces sería W menos V. ¿Qué va a suceder? Ah, no hemos visto el vector W. Ok, aquí está U. Voy a quitar V. Voy a quitar su suma. Aquí está U. Perdón. Voy a quitar U. Aquí está W, que es 0, menos 4. Miren, 0 para X, menos 4 para la componente Y. V está acá. Entonces el vector resta, el vector diferencia es menos 3 menos 2, habíamos dicho. Aparece aquí, ¿ven? Aparece aquí. Y obsérvense que va desde, como es W menos V, va desde el punto final de V hasta el punto inicial de W. Solo hay que hacer este traslape aquí. Pero no lo voy a poder hacer en GeoGebra. Lo voy a hacer aquí con una recta. Aquí está. En realidad es esto lo que estamos haciendo. Este es el vector diferencia. Es el mismo que acá, solo que GeoGebra me lo grafica con el punto inicial en el origen, pero en realidad es este vector. Este es el representante W menos V, este de color rojo. Bien. Bueno, entonces, geométricamente así se representan la suma y la resta, y el producto por un escalar. Ahora vamos con una operación combinada, así rapidito. Miren, le piden 4 menos 2W y más raíz de 3V. Entonces esta es una operación combinada, hagámosla. Sería 4 por este vector. Ahora ya la gráfica de esto ya es algo un poquito más complicado. 4 por V menos 2 por W acá más raíz de 3 por U. Más raíz de 3 acá, por el vector que es 1,3. Entonces aquí lo que usted hace simplemente es una operación combinada. Entonces esto va a ser igual a, veamos, voy a hacer el escalar primero. Esto sería 12 menos 8, menos 8. Aquí voy a meter el negativo, sería más 2 por 0, 0, 2 por 4, 8, sería más 0, positivo 8. Y el otro sería más también, raíz de 3, acá, raíz de 3 por 3 raíz de 3. Ajá. Entonces ya desarrollamos la suma. Esto nos va a dar 12 más 0 más raíz de 3 sería 12 raíz de 3. Menos 8 más 8 se anulan, me queda 0 y solo me queda 3 raíz de 3. Esta sería la operación combinada de estos vectores, ¿de acuerdo? No hay nada del otro mundo ahí. Voy a verificar, 4 por 3, 12. Sí, aquí corregí, por favor, es 12 más raíz de 3, ¿eh? 12 más raíz de 3, aquí hay una corrección. Bueno, pues entonces, esto es las operaciones básicas aritméticas para vectores en R2 y su principio se extiende para R3. Veamos ahora el concepto de producto punto. Producto o producto por un escalar. Veamos, dice, dado los vectores U y V, en R a la N, se define el producto escalar U.V como la suma de los productos de sus respectivas componentes. Esto es, entonces, el producto punto entre dos vectores es multiplicar cada una de sus componentes y obtener la suma. O sea, esta es una forma general. ¿De acuerdo? Esta es una forma general. Pero a nosotros nos interesa más que todo en R2 y R3. Pero en general sería así. Es la suma desde 1 hasta N, desde igual a 1 hasta N de los productos de sus componentes respectivos. Bueno, miremos un ejemplo ilustrativo para el producto escalar. Cabe destacar que el producto escalar es un número, ¿verdad? Es un número real. Lo que usted tiene al final es un número real, no un vector.
acuerdo? Entonces, veamos este primer ejemplo, ilustrativo acá. Vemos los tres vectores en R3 en su forma de productos unitarios, en su forma con vectores unitarios. Aquí es una K. Ok, entonces encontremos el producto punto. Esto sería igual al producto, así vamos a hacerlo ahorita por partes. Perdón. Sería U por V, sería este vector, punto, este vector. Entonces esto va a ser igual al producto de sus componentes, sería 3 por 1 sería 3, más 1 por menos 2 sería más menos 2, más 2 por menos 1, 2 de acá por menos 1 sería más menos 2. Entonces el producto escalar entre U y V sería 3 más menos 2, más sería menos 1. Es un número negativo. Ahí está. No es difícil. El producto escalar de V por V es el producto escalar del mismo. ¿Sí? De V por V. El segundo inciso. Vamos a encontrar el producto escalar de V por V. Entonces, veamos. Esto sería 1 por 1, igual. 1 por 1, 1, más menos 2 por menos 2 es 4, más menos 1 por menos 1 es 1. Esto es igual a 6. Y bueno, tenemos una operación combinada acá. Voy a quitar esto por mientras. El producto de W.U menos V por W. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que es combinado, está combinado. Aquí no vamos a hacerlo un poquito aparte, sería este de aquí. Por V. W por V, ¿dónde está acá? No voy a estudiar. Menos la operación de V, que sería este mismo, por el mismo, solo que al revés, ¿verdad? Es el mismo, solo que al revés. Vamos a ver qué obtenemos. Voy a copiar acá, así. Punto. Y ahí está, esta es la operación que se nos propone. W por V menos V por W. Entonces esto sí lo vamos a hacer paso a paso. Esto es igual. Esto es igual, veamos, este producto primero de acá. Esto sería 2 por 1, 2, más 5 por 2, menos 10. Más menos 4 por menos 1 es 4. Y este sería nuestro primer producto escalar. El segundo producto, menos el segundo producto escalar, que sería V por W, W. Entonces sería 1 por 1, 2, perdón, 2 por 1, 2, más menos 2 por 5, menos 10, más menos 1 por 4, más 4. Entonces, observe que aquí sería 4 más 2, 6, menos 4 es menos 6. Menos, paréntesis, 4 más 2, perdón, aquí me equivoqué. 4 más 2, 6, menos 4 es menos 4. Y aquí sería 4 más 2, 6, menos 4 otra vez, y esto nos da 0. Entonces, ok, nos da 0 la operación. Bueno, el producto punto tiene algunas propiedades, ya vamos a ilustrarlas. La primera de ellas va a ser esta a continuación. Probar que el producto punto de un vector por de sí mismo es igual a su magnitud al cuadrado. Una propiedad bastante fuerte, vamos a utilizarla. Probar que U.U es igual a el producto punto, su magnitud al cuadrado. Podemos hacerlo en general, ¿verdad? Sea U igual a un vector U sub 1, U sub 2, U sub n.
un vector en general. Entonces su producto punto u va a ser igual a este vector punto mismo. Entonces, si desarrollamos este producto, enésimo producto, sería U1, sería así. Vamos a desarrollarlo acá. Esto va a ser igual a U1 por U sub 1 más U sub 2 por U sub 2 más, y así sucesivamente, hasta llegar a U sub n sub n. Entonces, en realidad lo que estoy multiplicando es cada componente por sí mismo. Cada componente por sí mismo, entonces vamos a simplificar aquí esto. Aquí tenemos U sub 1 al cuadrado, U sub 2 al cuadrado, y U sub n al cuadrado. Ajá, entonces, bueno, nosotros sabemos que esto, también sabemos que la magnitud, ¿de acuerdo? La magnitud de un vector está dada de la siguiente manera. Voy a darle aquí la formulita. La magnitud de U es igual a la raíz cuadrada del... Disculpen, voy a tomarlo de aquí, acá. ¿Así? Aquí lo tengo. Del cuadrado de sus componentes, aquí lo tengo. La suma. En realidad, aquí lo voy a checar. Esto de acá es la magnitud de un vector. Es la suma de los cuadrados de sus componentes. Y lo que tenemos nosotros acá, observen, ya sabemos que la magnitud de un vector es igual a esto. Entonces, si elevamos ambos miembros al cuadrado, ¿verdad? De la fórmula de la magnitud de un vector, si elevamos ambos miembros al cuadrado, ¿de acuerdo? El cuadrado, algo así. Entonces vamos a tener aquí a la izquierda la magnitud al cuadrado igual a esta suma de acá. Entonces, en la fórmula de magnitud de un vector, vemos nosotros que si elevamos ambos miembros al cuadrado, obtenemos este desarrollo aquí, esta suma al cuadrado. Y esto lo obtuvimos también en el producto punto. Entonces, en realidad, el producto punto, voy a copiar acá, el producto punto, por lo que, vamos a concluir, por lo que el producto punto es igual a la magnitud del cuadrado, es igual, no, aquí tengo un pequeño error, la magnitud del cuadrado, sí, lo empezamos desde aquí, ¿va? Que es igual a todo esto, aquí tengo un error también, la magnitud del, perdón, U por U es igual a esto, hemos desarrollado, llegamos a esta suma, pero sabemos que la magnitud al cuadrado es igual a esa suma de cuadrados, por lo que podemos relacionar las dos igualdades. Entonces, U por U es igual a esto de acá. ¿Verdad? Y nosotros sabemos que esto de aquí es la magnitud al cuadrado. ¿Verdad? Entonces hemos llegado relacionando dos ecuaciones. Relacioné el producto punto de U por sí mismo, lo he desarrollado y llegué a esto. Le voy a llamar 1, para que no os perdáis. Y acá, sustituyendo 1, aquí está 1. Entonces, por lo que sustituimos, aquí le voy a llamar 1, este le voy a llamar, sustituimos 2 en 1. Okay. Y ahí tenemos el resultado, por lo que el producto punto de un vector por sí mismo es igual a la magnitud del vector al cuadrado. Bueno,
Veamos unas propiedades de vectores que involucren producto escalar. Tenemos estos de aquí, démonos dos vectores en R a la N. Obsérvese que U, V y W, tres vectores, perdón, son tres. Esta ahí no es. Y alfa, beta escalares. Entonces se cumple que, miren, U por el vector 0 es igual a 0. U por V es igual a V por U. Entonces es la propiedad conmutativa. Tenemos la propiedad distributiva también para el producto. Tenemos la propiedad asociativa para un escalar. Podemos sacar el escalar y multiplicar los dos vectores, el producto punto. Y el escalar de U por escalar de alfa de U por beta de V, puedo multiplicar los escalares y sacar el producto punto de los vectores. Son propiedades básicas, ¿de acuerdo? Son propiedades bastante básicas. Hagamos unos ejemplos ilustrativos acá. Miremos el primero. Dice, dado tres vectores son los anteriores, ¿verdad? Fueron los anteriores. La magnitud de U al cuadrado menos la magnitud de V al cuadrado más 3 por... Solo que aquí voy a corregir. No, está muy bien. Bueno, reescribí el ejercicio anterior. Sí, aquí hice una corrección. Vamos a desarrollar estos productos, estas operaciones combinadas. Entonces tenemos U.U menos V.V más 3W punto 2V. Entonces esto lo podemos simplificar. Este de acá, esto va a ser igual. Aquí, en vez de hacer el producto punto de U por U, podemos encontrar su magnitud al cuadrado. Es la propiedad anterior. Aquí lo voy a chipear. Acá. Más, menos, lo mismo con V, al cuadrado. Acá vamos a ver este y este. Y acá vamos a colocar, voy a multiplicar los escalares, que sería 6 más 6 por el producto escalar de W punto V. ¿Sí? Entonces ya me queda algo, creo yo, un poco más sencillo. ¿Sí? Así la aritmética va a quedar más simple. Vamos a ver, hagamos las sustituciones. La magnitud cuadrado de U sería 3, vamos a hacer el primero aquí, sería 3 al cuadrado 9, más 1 al cuadrado 1, más 2 al cuadrado 4. Pero como está el cuadrado, no sacamos la raíz. Menos lo mismo con V. Su magnitud al cuadrado es 1, más 4, más 1. Más 6 multiplicado por el producto punto de V por W. Aquí lo vamos a hacer, sería 2 por 1, 2 más 5 por 2 menos 10, más, ya lo habíamos hecho, 4 por menos 1 más 4. Entonces nos queda esta operación. Sí, lo hicimos utilizando propiedades, pero pudimos haber hecho también el producto punto de U por U. Bueno, entonces esto va a ser igual. 9, 10, 14, menos 6, más, voy a usar la calculadora, esto sería 6 por 2 menos 10 más 4, menos 24. Tenemos un total de 14 menos 6 menos 24, negativo 16. Entonces esta operación está dada por negativo 16. Y la última, aquí tenemos V más U por V más U. Punto, aquí me falta el punto, vamos a agregarlo. Bueno, esto podemos reescribirlo como la magnitud al cuadrado, puesto que es el producto punto de la suma de dos vectores, lo podemos escribir como el producto, la magnitud cuadrado de U más V. ¿Sí? Acá. Entonces encontremos el vector U más V, creo que ya lo tenemos. Encontrémoslo. Sería el vector. Aquí lo voy a dejar todavía en sus componentes IJK.
U más V, aquí lo tenemos, sería 3 más 1, 4i, 1 menos 2, menos j, 2, aquí es una k, disculpen, aquí falta una k, 2 menos 1 sería más k. Este es el vector suma que hemos obtenido. Ahora solo tengo su magnitud al cuadrado, que es el cuadrado de sus componentes, la suma del cuadrado de sus componentes. No sacamos la raíz. Esto va a ser 16 más 1, entonces esto es igual a 18. ¿De acuerdo?